1550, 1570, hasta en la práctica 1648. 1648 entonces es en la época en que se pone fin a las guerras confesionales. Esa es la temática respecto a la paz de Westfalia. Es decir, se reúnen los príncipes católicos y los príncipes protestantes para acordar una paz confesional, es decir, el término o el cese de las guerras confesionales en Europa entre protestantes y católicos. Ese es el punto central. Ahora bien, ocurre también que a esa temática se le van agregando otras cosas, otros tratados. Por ejemplo, en la paz de Westfalia se reconocen las potencias mayores por primera vez y las potencias menores. Es la primera vez que se van a reconocer los principados, se van a reconocer los reinos, las monarquías, como elementos mayores, dominantes, y otras, digamos, entonces, que son menores o subyugadas. Pero ¿cuál es la cuestión? La cuestión es que a partir de este minuto hay un respeto por aquellos que son más débiles, desde el punto de vista político. Es decir, es la primera vez en 1648 entonces en que las potencias europeas se reúnen para determinar una paz y un respeto primeramente a las leyes y después a ciertas potencias menores también. Hay una jerarquización de potencias al interior de Europa. Inglaterra, Francia, por ejemplo, los principados alemanes, España. Por lo tanto, entonces, arribamos a lo que se conoce como el germen, la primera vez, el germen de lo que hoy en día es la Comunidad Europea. Está aquí, cuando uno va escarbando a través de lo que es la Comunidad Europea en la actualidad, la primera fecha que arroja es 1648, es decir, la paz de Westfalia simboliza entonces el primer elemento de la práctica política, digamos, internacional, como un tratado de respeto. No estoy diciendo con esto que van a acabar las guerras, simplemente estoy diciendo que es la primera vez que se reúnen para hacer acuerdos entre las diferentes potencias europeas. Algo novedoso para la época, porque como decía Thomas Hobbes, decía la guerra de todos contra todos. Hobbes, digamos, este filósofo británico, entonces hace un diseño del Estado, y en su periodo también él critica mucho esto. Es decir, él considera que en su época es la guerra de todos contra todos, y llega a decir que el hombre es lobo del hombre, es decir, hay una visión realista. No piensa más que nada en otra cosa que no es la guerra, es decir, a través de la guerra entonces es el artilugio, el mecanismo por el cual las potencias van a solucionar sus problemas. Ahora bien, esa guerra, de alguna forma, si ustedes lo ven, 1648, 1815, 1918, 45, es una guerra en el mundo moderno que va disminuyendo no en violencia, sino que en acuerdos. Es decir, hay un precepto mínimo de acuerdos para establecer ciertos parámetros dentro de lo que es la humanidad, en particular y en Occidente. Por eso digo que 1648 es la fecha de arranque dentro de las relaciones internacionales para los pactos que hay dentro de Europa y el mundo en particular. Es la primera vez entonces que las potencias se reúnen para hacer unos pactos mínimos respecto no solamente a la cuestión política, sino que a la guerra. Esto va a ser un reconocimiento además de las fronteras, el problema de la soberanía, por ejemplo, el problema del tipo de fronteras, el alcance que tienen esas fronteras dentro de un Estado. Todos estos problemas que nosotros hoy en día, piensen ustedes los problemas que tenemos en la actualidad con las fronteras, los límites. Bueno, en 1648 ya este asunto era un asunto caótico o crítico. Este sistema no va, aquí ya entramos en controversia. Algunos dicen que este sistema caducó. Sin embargo, hay otros que dicen que no, que se ha ido solamente perfeccionando. ¿Cuál es la segunda fecha? Esa fecha también aparece en el texto. 1815. ¿Qué pasó en 1815? Incluso nos salpica a nosotros, la gente de América. ¿Qué pasa en 1815?
El Congreso de Viena, correcto. ¿Qué es lo que es el Congreso de Viena? A ver. No es el nombre de un hotel, ni un café. Suena bonito. ¿Por qué el Congreso de Viena? ¿Por qué se convocó? Por la paz. Ya, para fomentar la paz, ¿pero por qué? ¿Pero por qué? ¿Por qué en esa fecha? Que culminó el A ver. Napoleón Bonaparte. ¿Qué es lo que hace Napoleón Bonaparte? Nuestro querido amigo. Napoleón dividió toda Europa. Entonces, después de eso, las potencias de ese entonces dijeron vamos a hacer una alianza para que no tengamos suceder algo así. Claro, ese es el principio en la práctica, ¿no? La Revolución Francesa, 1789, ya provoca un quiebre del antiguo régimen entonces y da a conocer 13 nuevos idearios, o da a conocer un nuevo modelo de futuro, podríamos llamar de esa época, 1789, de futuro hacia el mundo contemporáneo. Él se postula ahora que la idea, los franceses postulan la idea de la república, una república laica, alejada de la religión, o de cualquier credo religioso primero, donde las personas ya no son siervos ni esclavos, sino que son ciudadanos. Eso es la novedad que nos presenta la Revolución Francesa. Es la primera vez en la historia que un país, en este caso, postula que las personas ya no tienen, digamos, una vinculación de subyugación, sino que participan en la realidad, participan del Estado, es decir, son ciudadanos. Igualdad, libertad y fraternidad. Ese es el lema de los franceses. Igualdad, libertad y fraternidad. ¿Para quién? Para los ciudadanos. Esa revolución, que parte en 1789, la toma Napoleón, bajo una autocracia, digamos, la toma Napoleón, y lo que hace en la práctica es darle un sello total a Europa. Napoleón, digamos, tenía sus intereses propios, naturalmente, pero él lo que hace es ir destruyendo de a poco la monarquía europea y además instala esta problemática. Es decir, le dice a los países que invaden, le dice, mira, ahora ustedes van a ser república. Yo voy a ser el emperador, sí, pero ustedes van a ser república. Y por lo tanto el concepto de ciudadanía se expande por Europa. ¿Qué pasa en 1815 entonces? ¿Qué pasa? Napoleón derrotado, y no derrotado porque cuando viene el último periodo de la batalla de Waterloo, todavía están sesionando los congresistas. Es decir, Napoleón en sus últimos estertores, digamos, lo que hace es marchar durante 1000 días, se va y él se escapa de donde estaba y se va marchando hasta París, y en París se le une la gente, vuelve a derrocar al gobierno que estaba monárquico, que lo había colocado, digamos, en la Santa Alianza. Mientras se reunían estos, las tropas británicas tienen que avanzar, entran por Bélgica y finalmente lo enfrentan y lo derrotan en Waterloo. Es decir, esta última campaña que ahora intenta Napoleón, porque además Napoleón es un tipo bastante carismático, era un tipo querido, digamos, dentro de lo que era Europa del periodo. Por lo tanto, la gente se le unía en la marcha, se le iba uniendo. Y en ese contexto, entonces, las potencias dicen, no vamos a tolerar más estos caudillos o estos personajes, digamos, que vienen a afectar la realidad europea. 1815. Esa es la idea, en realidad, primitiva del Congreso de Viena. La no aceptación del caos. Del caos, digamos, en la autocracia. Es decir, tiene que haber un orden acá. Y ese orden va a estar dado por el Congreso de Viena. Y además retomando lo de Westfalia, es decir, el tema de las potencias, por ejemplo. Aquí ya en el Congreso de Viena ya hablamos de potencias mayores, potencias menores, principados, reconocimiento internacional. De hecho, el Congreso de Viena está visto como una unión de naciones primitiva. La primera vez acá entonces que hay una sesión larga en torno a cuestiones internacionales. Principalmente están Talleyrand y Metternich, ¿no? Metternich es en realidad el canciller que va a diseñar esto. Metternich es el canciller que se habla también que es el padre de la Comunidad Europea en la práctica.
sería el ideólogo. Metternich sería el... Por lo tanto, en 1815 entonces se pone un atajo a Napoleón, pero bajo el contexto de la guerra. Es decir, no se va a permitir una guerra de todos contra todos, ni menos esta autocracia. No vamos a permitir más dictadores, no vamos a permitir, digamos, gente que intente totalizar el continente europeo. Esa es la idea, digamos, primitiva del Congreso de 1815. Ahora, lo que sí se privilegia es el gobierno monárquico. Si la monarquía se consagra en 1815 como un gobierno deseable. No le interesa mucho al Congreso de Viena experimentar con la república a lo francés. Es decir, no le interesa mucho el republicanismo, digamos, francés. Y además, fíjense que en un pequeño acápite de 1815, lo que se llama la restauración de alguna forma, el Congreso de Viena ordena enviar tropas a América. ¿Para qué? Para sofocar las revoluciones independentistas en nuestro continente. Es decir, porque ellos veían, los europeos veían que O'Higgins, San Martín, por ejemplo, Bolívar, que son los próceres de la independencia sudamericana, eran una suerte de Napoleones chicos. Entonces ellos, digamos, no querían eso y enviaron y ordenaron enviar tropas y colaborar con España para enviar tropas a América y volver entonces a la monarquía. Es decir, era una pequeña Naciones Unidas con tropas, digamos, y todo, y es el germen entonces del orden internacional. Afortunadamente la Santa Alianza no alcanza a embarcar las tropas y esas tropas nunca llegaron a América, ¿no? Y se pudo desarrollar la posterior, piensen ustedes, la independencia de Chile, 1817-18, ¿no? Las dos batallas entonces, Chacabuco y Maipú, 17-18, 3 años después. Por lo tanto, no alcanza este brazo, digamos, del Congreso de Viena a América. Tiene intenciones, pero no llega. Entonces, ya tenemos dos, piensen ustedes, ya tenemos dos fechas importantes. Paz de Westfalia, Congreso de Viena. ¿Cuál es el tercer, ya en el siglo XX, más o menos el siglo XX, entonces, contemporáneo, cuál es el tercer elemento acá? La Sociedad de las Naciones. También se desencadena ¿por qué? ¿Cuál es el detonante de la Sociedad de las Naciones? ¿Cuál va a ser el detonante entonces de la Sociedad de las Naciones acá? El fin de la Primera Guerra Mundial, ¿no? El fin entonces de esta guerra catastrófica, 1914, 1918 entonces, el fin de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Una escalada armamentista que comienza a fines del siglo XIX, hacia 1898. Hay también la expansión europea en términos económicos y también territoriales, el colonialismo, por ejemplo, y posteriormente el imperialismo, ¿no? Esto de tener colonias. Piensen ustedes que la Primera Guerra Mundial, de alguna manera, es mundial porque están involucradas una serie de países, y no solamente ellos, sino que las colonias de estas potencias. Por ejemplo, Francia, Inglaterra, Alemania, Austria, Hungría. Hay una serie de colonias en todo el mundo. Se pelea en África, por ejemplo, en partes de Asia. Y por lo tanto, entonces, entramos en una guerra que es ya a nivel o escala planetaria. Por eso que se llama Primera Guerra Mundial, en realidad. Y aquí sucede algo novedoso, porque todos los países que existen hasta la fecha, hasta 1918, deben tomar parte en esto. No tienen otra opción que tomar parte o a favor o en contra. ¿Cuál es la afectación que tenemos nosotros desde el punto de vista económico de la Primera Guerra Mundial? A nosotros nos golpea mucho desde la perspectiva económica. ¿Cuál es la afectación que tiene para nosotros? Principalmente entre 1914 y 15. ¿No? ¿Cuál es la afectación que tiene? ¿El salitre sintético? ¿El salitre sintético? Correcto. El salitre sintético es un elemento entonces que viene a... Porque ¿qué pasa? Chile, después de que gana la... Estoy haciendo las relaciones yo con Chile para bajar un poco esto. Chile gana entonces en 1881, 82, ya gana, digamos, el monopolio del salitre en la zona norte, derrota a la Confederación Peruano-Boliviana,
y se hace parte entonces de esta economía salitrera